Eh, Hola, buenas tardes, ingeniero, compañeros. El tema que le vamos a hablar el día de hoy es punto de ablandamiento en materiales bituminosos según la norma INVIA 71207. Pues, este ensayo, eh, con este ensayo necesitamos saber el punto sobre el cual nuestro asfalto pues, se trabaja. El valor medio de temperatura para nosotros, a ver, cuál es el punto de inicio de calentamiento de nuestro asfalto y qué permite la inyección. Pues nuestro objeto, pues el objeto de este método es la determinación del punto de ablandamiento de los productos bituminosos en el intervalo de 30 a 157 grados Celsius. Eh, Utilizando el aparato del anillo de bola, sumergido en el agua destilada de 30 a 80 grados centígrados, la glicerina, pues por encima de 80 grados a 157 grados centígrados, y el licor o sal etileno de 30 grados a 110 grados centígrados. Los valores de estas unidades deben ser tomados como la norma. Pues los valores en los paréntesis son información solamente. Esta norma no involucra las debidas precauciones de la seguridad que se deben tomar para la manipulación de materiales y equipos pues aquí escritos. Se establece pautas con respecto al desarrollo de cada proceso en términos de riesgo, seguridad industrial, que la responsabilidad del usuario, pues establezca normas apropiadas con el fin de minimizar debido a la ejecución de la presente, pues la norma actual, que es la INVIA 71207, y determinar las limitaciones que regulen a este uso. Eh, bueno, como, como resumen del método, pues tenemos que dos discos horizontales de material bituminoso fundidos, pues entre ellos el bronce, se calientan a una rata controlada en el baño líquido, o sea, este quiere decir pues, el baño de María, mientras que cada uno de ellos soporta una bola de acero, que se puede decir que las canicas que más adelante les mostraremos, eh, el punto de ablandamiento que se considera el valor promedio de las temperaturas a las cuales los discos se ablandan la superficie para permitir que cada bola envuelta en un material bituminoso caiga desde la distancia de 25 milímetros. Bueno, uso y significado. Listo. Los productos bituminosos son materiales viscoelásticos y no cambian del estado sólido al estado líquido a una temperatura definida, sino que gradualmente se toman más blandos y menos viscosos. Cuando la temperatura se eleva, pues ya que pues por esta razón el punto de de ablandamiento se debe determinar por medio del método por medio del método arbitrario, definido que produce resultados reproducibles y comparables. Bueno, otro punto también destacado pues, del uso es que el punto de ablandamiento es útil para clasificar productos bituminosos y es el valor índice de la tendencia material a fluir cuando está sometido a temperaturas elevadas durante la vida de servicio. Pues también se puede servir para establecer la uniformidad de embarques o fuentes de abastecimiento. A continuación los dejo con mi compañera Liliana Vergara, que le va a hablar sobre el equipo y materiales
que se utiliza para este ensayo. Entonces, ya. Hola compañeros, ingeniero David Crespo, mi nombre es Liliana Vergara y voy a dar continuidad con lo que venía explicando mi compañera Andrea Cabana. En esta parte les voy a explicar o les voy a hablar acerca de los materiales que debemos utilizar para realizar el ensayo del punto de ablandamiento de materiales bituminosos. El primer material que encontramos son los anillos. Estos son anillos de bronce con bordes cuadrados, como podemos apreciar aquí en esta imagen. Luego vienen los platos de base, que son los que podemos apreciar acá en esta imagen. Estos son hechos en un material no absorbente con espesor suficiente para prevenir la deformación y de tamaño adecuado. Por lo general de tamaño de 50 por 75 milímetros o de 2 por 3 pulgadas, con el fin de mantener 2 o más anillos. Los platos deben de ser totalmente planos. Luego seguimos con las bolas, que son estas que vemos aquí en esta imagen. Estas son esferas de acero de 9.5 milímetros de diámetro o de 3/8 de pulgada. Estos están pesando de 3.5 más o menos 0.05 gramos. Luego tenemos las guías de contacto de las bolas, que las podemos ver aquí en esta imagen. Estas son en bronce también y con la forma y apariencia y dimensiones que podemos ver en la figura más adelante. También para este ensayo se requiere de un baño y para dicho baño necesitamos un recipiente en vidrio que se pueda calentar con un diámetro interno no menor a 85 milímetros. Este debe tener una altura entre la base y el borde de 120 milímetros como mínimo y con una capacidad de 800 mililitros. También se requiere de los soportes de anillo y montaje completos. Este es un soporte de bronce diseñado para sostener los dos anillos en posición horizontal con la forma y dimensiones que vamos a ver más adelante en otra figura. El montaje completo está indicado en las figuras que vamos a ver en las siguientes diapositivas. También se requiere de un termómetro que podemos apreciar aquí en esta imagen, que estos deben tener ciertas temperaturas calibradas. Si bien para realizar el baño se necesita de un fluido, en este caso utilizamos agua destilada recién hervida para evitar la formación de burbujas sobre la superficie del espécimen. También se requiere el uso de glicerina USP. Para el uso de esta se debe tener mucho cuidado porque su punto de ignición es de 160 grados centígrados. Aquí en esta figura podemos ver el anillo soportador. Estos son los diámetros que este va a poseer. Aquí en esta tabla lo podemos ver. De este lado tenemos la guía para centrar las esferas. También viene con unas especificaciones indicadas, las cuales podemos seguir dependiendo de lo que estemos trabajando. Luego en la siguiente figura tenemos aquí el sujetador de los dos anillos. Podemos ver aquí en la figura los dos anillos uno al lado del otro y las dimensiones de los diámetros que estos van a tener. En esta parte podemos ver el montaje del aparato con dos anillos, uno encima del otro. Bueno,
Debemos tener en cuenta que para este ensayo debemos tener agentes aislantes. Esto consiste en aceites o grasas con siliconas que se usan para evitar la adherencia del producto bituminoso sobre el plato de base. Cuando se hacen los discos, se coloca en una ligera capa sobre la superficie que se quiere proteger. También debemos tener en cuenta que el glicol de etileno, que también lo vamos a utilizar, con punto de ebullición entre 195 y 197 grados centígrados. Se deben tomar muchas precauciones porque esta sustancia es tóxica. Cuando se ingiere o se usa, sus vapores pueden ser inhalados y el contacto prolongado con la piel puede causarnos daños. Por eso es necesario que nos debe protegernos adecuadamente a la hora de realizar este ensayo. A continuación, mi compañero Andrés les contará acerca de la preparación de los especímenes. Muchas gracias. Buenas compañeros e ingenieros, el paso a seguir será la preparación de especímenes. Primero que todo, antes de iniciar labores se debe verificar que todo haya sido planeado, ya sea por equipos, materiales, etc., para terminar el ensayo dentro de 6 horas. Se calientan los 2 anillos de bronce sin el plato de base, aproximadamente a la misma temperatura del producto asfáltico, y se colocan sobre el plato de base, tratado con un agente aislante. Se vierte con un ligero exceso el producto bituminoso dentro de los anillos y se deja enfriar a temperatura ambiente durante 30 minutos. Cuando los especímenes estén fríos, se corta el exceso de material de la parte superior con un cuchillo o espátula precalentada, para que la superficie del disco coincida con el nivel superior del anillo. El paso a seguir serán los procedimientos. El primer procedimiento será: se escoge, dependiendo del punto de ablandamiento esperado, el baño líquido y el termómetro adecuado. Se hace el montaje de los aparatos en un laboratorio ventilado, colocando los anillos con los especímenes, las guías para las bolas y los termómetros en posición. Y se llena el baño con el líquido apropiado hasta una altura de 105 más o menos 3 milímetros. Se coloca todo el conjunto del baño en agua con hielo o se calienta muy suavemente para alcanzar y mantener durante 15 minutos la temperatura de iniciación apropiada. Se debe cuidar de no contaminar el líquido del baño. Usando otra vez las tenazas, se coloca cada una de las bolas en la guía para su centrado. Se calienta el baño en forma pausada para asegurar que la rata de la elevación de la temperatura sea constante a 5 centígrados por minuto. Se anota para cada anillo y bola la temperatura indicada por el termómetro en el momento en el que el producto bituminoso que rodea la bola toque el fondo del plato de base. Bueno, muchas gracias compañeros. Los dejaré con mi compañero Chacón. Buenas tardes compañeros, mi nombre es Orlando Chacón, vengo después del compañero Andrés Neira y yo les voy a hablar sobre los cálculos del punto de ablandamiento de los materiales bituminosos. Para un espécimen de un producto bituminoso dado, el punto de ablandamiento determinado en un baño con agua será inferior al determinado con glicerina. El cambio de agua por glicerina para puntos de ablandamiento por encima de 80% de 80 grados centígrados crea una discontinuidad. Cuando esto se presenta, hay que hacer una corrección de más 4.2 grados centígrados. Esto con el fin de convertir los puntos de ablandamiento determinados en agua que estén ligeramente por encima de los 80 grados centígrados. Con el fin de dilucidar discrepancias, cuando esto se presenta, hay que repetir el ensayo con glicerina. A continuación, les voy a hablar sobre una ecuación
que maneja la norma INB, por la cual nosotros debemos regirnos, y es que el punto de ablandamiento en glicerina debe ser igual a 1.026583 por el punto de ablandamiento en glicol etileno menos 1.334968 grados centígrados. A su vez, el punto de ablandamiento en agua debe ser igual a 0.974118 por el punto de ablandamiento en glicol etileno menos 1.44590 grados centígrados. Bueno, hay una condición, o mejor, una restricción de la cual nosotros debemos tener muy en cuenta, y es que hay un rango para el índice de penetración que va de menos 1.2 a 1, lo cual quiere decir que el índice de penetración tiene que encontrarse en ese rango, es decir, mayor a menos 1.2 y menor a 1. Aquí les podemos presentar un ejemplo de cómo se debe hallar el índice de penetración, teniendo en cuenta el punto de ablandamiento en grados centígrados y la penetración. Por ejemplo, para hallar el índice de penetración tenemos 20 por el punto de ablandamiento en grados Celsius más 500 por logaritmo de la penetración, que en este caso nos da el ejemplo de 0.1 milímetros a 25 grados centígrados menos 1952. Esto sobre el punto de ablandamiento en grados Celsius menos 50 por el logaritmo de la penetración más 120. Reemplazando esos valores, obtenemos los cálculos correspondientes para hallar el índice de penetración. Cabe resaltar que en los ensayos de consistencia de cemento asfáltico, el del punto de ablandamiento no es el único que se le realiza al asfalto. También tenemos el ensayo de penetración, que esto se hace a temperatura ambiente, el ensayo de Fras, cómo afectan los cambios de baja temperatura. ¿Y esto para qué nos sirve? Hombre, cuando nosotros vemos que el punto de ablandamiento se determina, o cuando determinamos eso por medio de un método arbitrario fijo pero definido, que introducimos los resultados reproducibles y comparables, nos va a servir a su vez para clasificar los puntos bituminosos en un valor para medir la tenencia del material cuando éste está sometido a elevadas temperaturas durante su vida de servicio. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros cuando realizamos este ensayo estamos buscando la consistencia de dicho asfalto. Cabe resaltar que hay unos asfaltos que son mucho menos consistentes, por los cuales a altas temperaturas se vuelven viscosos y no prestan ningún tipo de servicio para el trabajo que nosotros realizamos, como hay otros que apenas baja un poco la temperatura se endurecen tanto que ya el servicio en una carretera se vuelve un peligro. Entonces, nosotros de esta manera podemos definir que el ablandamiento de un material bituminoso no tiene lugar a una temperatura definida cualquiera, sino más bien a un cambio gradual en las consistencias debido a los incrementos de temperatura. Entonces, cualquier proceso donde se inicie el ablandamiento puede ser un tanto arbitrario, pero hay que definirlo a través de los cálculos. Bueno, compañeros, esta fue mi presentación. A continuación sigue el compañero Abdul. Muchas gracias. Habla con Salomón Gel. Yo sigo después de mi compañero Orlando Chacón y nuestro tema fue el punto de ablandamiento de materiales bituminosos. Entonces, en el informe, yo sigo con la continuación del informe. Primero debemos, cuando se utilicen termómetros, aquí les faltó en la diapositiva
15 grados centígrados o 15 grados Fahrenheit, se debe reportar las temperaturas con una aproximación de 0.2 grados centígrados o en su defecto de 0,5 para grados Fahrenheit. Cuando se utilicen termómetros de 16 grados centígrados o Fahrenheit, se deben reportar las temperaturas con una aproximación de 0,5 grados centígrados y 1 grado Fahrenheit. Esto es para tener en cuenta a la hora de hacer nuestro informe. Entonces debemos tener unas ciertas precisiones, que es de lo que les voy a hablar ahora. Entonces se informa la clase de líquido que fue utilizado para el baño durante el ensayo. Eso debe aparecer en el informe. Posteriormente, cuando se utiliza el agua destilada o glicerina USP, los siguientes criterios se emplean para juzgar la aceptabilidad de los resultados. Un 95% de probabilidad. Entonces, dice que primero debemos tener lo más obvio, precisión del operador. ¿Por qué? Porque cuando se hacen los cálculos debido a la desviación estándar para un operador en el ensayo es de 0,41 para grados centígrados y 0,73 para grados Fahrenheit. Por lo siguiente, los resultados de los ensayos deben ser efectuados correctamente por el mismo operador, ya que si no hacemos esto vamos a tener un error, obviamente, y no vamos a tener los resultados esperados sobre la misma muestra de nuestro asfalto. No deberían diferenciarse en más de 1.2 grados centígrados y 2 grados Fahrenheit. Para la precisión del operador. La precisión del multilaboratorios, la desviación estándar para este caso es de 0.7 grados centígrados y 1.26 de grados Fahrenheit. Los resultados de los ensayos efectuados correctamente por dos laboratorios sobre la misma muestra de asfalto no se deberían diferenciar en más de 2 grados centígrados y 3,5 grados Fahrenheit. Ya que estamos hablando de esto, entonces aquí es donde nosotros tenemos en nuestra estadística 2, nosotros vemos que hacemos nuestro informe con un 95% de confianza debido a estas diferentes precisiones que se debe tener. Para el caso de glicol etileno, las discrepancias admisibles serán para la precisión del operador también, que es la principal. Entonces se ha encontrado que la desviación estándar para este ensayo es de 0.7 para grados centígrados y 1.26 para grados Fahrenheit. Y entonces también no se deberían diferenciar en más de 2 grados centígrados y 3,5 Fahrenheit, igual que el anterior. Y la de la precisión de multilaboratorios, también la desviación estándar para este caso es de 1,8 grados centígrados y 1.95 para grados Fahrenheit. Y los resultados, cuando están correctos, no deben diferenciar en más de 3 grados centígrados y 5.5 Fahrenheit. Y por último tenemos las tolerancias. La tolerancia es el procedimiento descrito que en la norma, el procedimiento descrito, esta norma no tiene tolerancias, puesto que el valor del punto de ablandamiento de materiales bituminosos es definido en términos de método de prueba. Como veremos en el video que pondremos a continuación, le dejaremos el link. Y por último tenemos unas normas de referencia que son la STM D3695 del 2000 y la AASHTO T53 del 96 del 2004 y la NLT de 125 del 84. La referencia que tiene ahí es de donde sacamos la información de nuestro informe y de nuestro ensayo. Muchas gracias.